Conocer el pasado nos ayuda a poder interpretar lo que está pasando en el presente en función del pasado. Nos ayuda a prevenir el posible futuro que se avecina o a interpretar las contingencias personales o colectivas que se presentan. Esto no es nada nuevo, esto ya sucedió y se resolvió así. Pues vamos a tratar de resolverla ahora de esta manera, conociendo la historia. Sonora tiene 185,000 kilómetros cuadrados de extensión. Es del tamaño de Uruguay y 2 veces más grande que Portugal. Y está limitado tiene 4 provincias fisiográficas, se llaman. La zona de valles, el desierto, la Sierra Baja y la Sierra Madre Occidental. Y Sonora tiene un clima que va del extremo caluroso, extremadamente caluroso en el desierto, a congelante en la zona de la sierra. Y tiene el clima templado en los valles y en las sierras bajas. La particularidad de Sonora es su tamaño y su aislamiento. Está aislada del resto del país por la Sierra Madre Occidental, por el oeste por el Golfo de California. Por el sur es una entrada muy angosta, muy pequeña que viene de Sinaloa y es un extenso territorio que en ese tiempo iba hasta el norte, hasta infinito, la frontera era infinita hacia el norte, llena de tribus resistentes a la conquista. Eso lo hace particular y está aislada físicamente y también pues en la enorme distancia que hay al centro del país. Sonora es un término que le dan los que llegan, los conquistadores, los exploradores, los jesuitas, porque los habitantes que aquí estaban pues se denominaban de otra forma, pero eso no lo conocemos. El origen de la palabra viene de la palabra ópata, sonot, que significa hoja de maíz. ¿Y cómo era ese territorio? Bueno, pues era para el ojo del que llega, ¿no? Pues como todas las crónicas, todas las relaciones de la gente que viene de Europa, que el mundo es pues, mucho más reducido, los ríos son enormes, aunque aquí los ríos son pues temporales, ¿no? No todos tienen grandes cauces, salvo el Yaqui, que siempre tiene agua en todo el año, pero pues la naturaleza, ¿no? Lo agreste, los animales, es otro territorio, ¿no? Obviamente todo es de asombrarte, ¿no? Las exploraciones primeras son las de Nuño de Beltrán, otra empresa es la de Vázquez de Coronado, que son más o menos en esa época, ¿no? Son los primeros conocimientos, y otra que yo creo que ha sido como la que más ha trascendido, como la que más incluso se ha hecho películas de ella, es la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Por qué se dan estas exploraciones hacia el norte? Obviamente la riqueza minera, la búsqueda de minerales, la búsqueda de metales, la búsqueda de minas siempre es lo que impulsa. Entonces así se va dando, ¿no? Las primeras exploraciones que no tienen el éxito que a lo mejor se hubiera esperado en ese momento, ¿no? De incorporar territorio, de crear villas, ciudades, entonces eso va a ser como más lento, ¿no? Y entonces esto es lo que lleva a la llegada de los jesuitas. Había habido problemas para incorporar pues esos territorios, porque también los grupos de naturales que aquí existían pues también rechazan, ¿no? En un primer momento pues la llegada de estos conquistadores. La llegada de los jesuitas es otro momento, es un parteaguas, ¿no? Siempre se ha dicho que la conquista en Sonora y la colonización se hizo por la cruz en vez de por la espada. En un primer momento los jesuitas son bien aceptados, claro. Después la evolución de los jesuitas a lo largo del 17 y luego del 18 va a ser conflictiva, ¿no? Porque los jesuitas, los indígenas, pues no es todo sobre miel sobre hojuelas, ¿no? Hay abusos, hay castigos, incluso pues se habla de semiesclavitud en las misiones. Se establece toda una red de misiones. Por eso se habla de sistema misional y de sistema de misiones, que es un concepto que acuñó el historiador Sergio Ortega. Porque las misiones son unidades administrativas, económicas, sociales, ¿no? En 1640 se firma una capitulación, que era el recurso, ¿no? Que existía entre Pedro de Perea, que vivía en Chihuahua, y se firma ese acuerdo de llegar a poblar y colonizar lo que era la demarcación que se había establecido Sonora, ¿no? Al norte del río Yaqui. Y con él llegan otras familias, se empiezan a asentar pues, otros vecinos, y esa relación empieza un poco a enrarecerse con los jesuitas desde finales del 17. ¿Por qué? Pues por la tierra, que si tu ganado pasa a la misión, que si no has puesto valla, que si se ha comido mi plantación. Entonces empiezan los pleitos. La primera ciudad, por ejemplo, que se funda es en 1748, es la de San Miguel de Orcasitas, la que se funda así, tal día, el acta fundacional, se le encomienda a San Miguel, porque era el 29 de septiembre, y se va a unir el poder político, el militar y el religioso. 1748, es decir, imagínense, un siglo donde no había habido una estructura fuerte
y la que sobresale es la de los jesuitas, ¿no? Por eso es tan peculiar y tan importante la organización jesuita. Es el origen, que cuando muchas veces te preguntas, ¿qué dejaron? ¿Cuál es el legado de todo esto? Bueno, pues muchas de las ciudades, ¿no? Muchos de los núcleos que hoy son importantes, núcleos de población o pueblos o ciudades, ¿no? En la actual Sonora. Por el aislamiento, la enorme distancia y nunca nos enteramos que había un movimiento de independencia. Cuando lo supimos es cuando vinieron de Sinaloa a avisarle al gobernador que ahí venía un contingente de harapientos subiendo por Sinaloa, que es la única entrada que tenemos, esa especie como de tubo que llega a Sonora. Y entonces el gobernador Alejo García Conde armó un batallón de ópatas muy violentos, se fue y en 16 días llegó a Sinaloa y en San Ignacio Piaxtla derrotó a los 4,000 insurgentes que venían a liberarnos del yugo español. Entonces lo que hicimos los sonorenses, en lugar de apoyar la independencia, atacamos a la independencia. Y ese general que venía a liberarnos se llama José María González Hermosillo, nombre al cual, después de que se hizo la independencia, le pusieron a este lugar, hasta Villa del Pití, el nombre de ese general. A diferencia de la invasión norteamericana, en Sonora sí estuvo muy presente el Segundo Imperio, ¿no? Esto tenía que ver con que el ejército no se trataba de tomar el país, como en el caso de la invasión norteamericana, se trataba de expandir y crear un gobierno imperial, ¿no? En la persona del archiduque Maximiliano de Austria, a la que se le corona como Maximiliano I de México, ¿no? A Sonora llegan, porque llegan a Sinaloa, a través del puerto de Mazatlán. En Sinaloa derrotan a las tropas republicanas y la invasión llega por el puerto de Guaymas. Contrario a lo que se piensa, que en Sonora no hubo apoyo al Segundo Imperio, hubo mucho apoyo. Aquí se estableció un gobierno imperial con prefectos imperiales, comandantes imperiales, etc. Pero son sonorenses, no son franceses. El intervalo del imperio aquí dura 18 meses. Son 18 meses de constantes combates, ¿no? Realmente lo que viene a poner fin en el Segundo Imperio en Sonora es la retirada de las tropas francesas de México. Y entrado 1840, pues sigue en vigencia, ¿no? Esta diferencia entre centralismo-federalismo. Creo que el caso de Sonora pasa alguna cuestión similar y se ve representada en un conflicto muy particular, un conflicto político que se le llama en la historiografía el gandarismo, ¿no? El gandarismo es un conflicto de élites, especialmente de Manuel María Gándara versus José Urrea. Después de José Urrea comienza el conflicto con Ignacio Pesqueira, también en el mismo sentido, Ignacio Pesqueira con una posición ya de un liberal relativamente consumado, y este conflicto que te digo a nivel local, pues se ve representado también por las circunstancias que acontecen a nivel nacional. En el caso de los grupos indígenas, yo creo que sí sí tienen este reconocimiento como grupo diferente, ¿no? Hasta la Constitución del 57 con Juárez, en donde ya los bienes muertos ahí, y híjole, imagínate tener tierras tan fértiles que sean categoría de bienes en manos muertas, pues que no produzcan, ¿no? Pero en realidad pues son de los grupos indígenas, ¿no? El punto es que ahí hay una afectación importante a partir de ese periodo, y ya ni se diga en el porfiriato. El porfiriato es el momento en el que pues se busca desintegrarlos, y las formas son deportándolos a Yucatán, ¿no? Al centro de México, separando las familias, y con los que quedan dentro del Valle del Yaqui, pues desintegrándolos a ellos dentro, ¿no? Muchos que se van a la Sierra del Bacatete, ¿no? A seguir luchando ahí en guerrillas, otros que se van a Arizona. Entonces ahí es el momento en el que ni son reconocidos como grupo ni son respetados como humanos, ¿no? Al triunfar Porfirio Díaz en México, obviamente hay cambios en los gobernadores, y en Sonora ya es donde empieza a consolidarse el triunvirato, ¿no? Luis Torres, Ramón Corral y Rafael Izabal. Es evidente que el último tercio del siglo XIX
aquel México porfiriano, las actividades económicas se habían incrementado, la movilidad social en el Estado había también prosperado, pero en el aspecto político había ya un desgaste y un agotamiento porque la clase política dominante pues no ofrecía alternativas y prácticamente era la misma clase estática durante 30 años. El triunvirato sonorense había dominado la escena política, pero también había dominado la escena económica. Entonces había una especie de hartazgo de lo que estaba sucediendo. Cualquiera que hubiera estado en la celebración de 1910 jamás se hubiera imaginado que tan solo unos meses después iba a empezar un conflicto que iba a derrumbar y a transformar la sociedad y la política, no nomás en Sonora, sino en México. Sonora tuvo un desarrollo insular, no tuvo la influencia ni el dominio, por ejemplo, de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica en Sonora no fue ni la gran educadora ni la gran terrateniente. Eso, por ejemplo, provocó también instituciones débiles. El gobierno era débil y a raíz de esa situación peculiar, lo que Sonora prosperó fueron lo que se conoce las redes familiares. Todas esas redes familiares de parentesco, compadrazgo, paisanaje, hicieron una estructura social y política muy eficaz y que tuvo prácticamente el dominio del Estado, a diferencia de otras regiones del país. El Triángulo Sonorense lo conformarían Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. En la primera fase maderista tuvieron un papel discreto, pero cuando viene el asesinato de Madero en 1913, los sonorenses, que eso da una idea de su inteligencia y su arrojo, entienden perfectamente bien que el líder de ese rompimiento con Huerta es Venustiano Carranza. Y le ofrecen el Estado para que se venga. Y en vez de, como sucedería en otras ocasiones, de luchar por ese liderazgo, aceptan y acatan el liderazgo de Carranza. Sin embargo, los sonorenses se ubican perfectamente bien en los lugares en los que son útiles, básicamente en los cuerpos militares. Y desde ahí, con esa plataforma del constitucionalismo, arribarán después al poder a partir de 1920. La idea central de ellos, y que creo que la terminan consolidando, es reformar y acabar de una buena vez con todo lo que tenía que ver con el porfiriato y con el ejército federal y las instituciones federales. E integran después en sus gobiernos nuevas dependencias y una nueva visión de la administración pública. Y algo muy importante, los tres serían presidentes de la República, me refiero a Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y para los tres, su laboratorio para después transformar el sistema político mexicano fue Sonora. No se puede entender el México actual y moderno sin haber pasado por la Revolución Mexicana y sin entender los resultados de esta revolución. Por ejemplo, la política donde se sustenta la ideología que predomina o que domina el siglo XX, que es el nacionalismo revolucionario. Eso no se entendería sin los gobiernos de Obregón y de Calles. Simple y sencillamente, la palabra democracia. Desde entonces nunca se ha dejado de usar y nunca ha dejado de ser una bandera de las luchas políticas del México actual. La revolución es vista como un caos y el Estado postrevolucionario se encarga como de tratar de reconfigurar o de armar algo de ese quiebre sistémico que supone la Revolución Mexicana, ¿no? En este intento de reconstrucción cabe todo mundo y son necesarias todas las manos, incluidas las manos femeninas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que las mujeres participaron no solamente en la parte como armada, sino en todos los proyectos que compusieron, digamos, esta reconstrucción, esta formación del Estado postrevolucionario. Hay autoras que dicen, ¿no? La Constitución de 1917 supuso como el reconocimiento de la ciudadanía de muchas personas, menos de los indios y menos de las mujeres. Esto va cambiando un poco en la década de los 30 y se crea esto que te digo de la compañera de lucha, ¿no? O sea, las mujeres tienen que estar al lado de los hombres en los sindicatos, en las ligas, en el anticlericalismo, pero como que siempre con un piecito aquí y uno allá, ¿no? Tienes que ser la compañera de lucha, pero tu misión primera siempre es crear verdaderos revolucionarios.
la propia movilización que supone el espíritu revolucionario y el proyecto revolucionario abre ventanas que ya no se pueden cerrar. Y las mujeres las aprovechan y las mujeres están construyendo agencia y aprenden a organizarse. Entonces, por supuesto que el proyecto revolucionario supuso un rompimiento importante para un montón de actores en el país, incluido las mujeres, que lograron, pues digamos, reconfigurarse o construirse como actoras políticas importantes. En la década de los 30 había un ambiente político-social complicado, tenso, caliente, violento todavía en la década de los 30. Todavía gobernaba en México, ya existían los partidos políticos y demás, pero todavía estaban en el poder los que hicieron la Revolución Mexicana, y además se estaba configurando, bueno, este sistema de partido que perduró muchos años, que permitía poca participación de los que no pertenecían al partido dominante o hegemónico. La Segunda Guerra Mundial inicia como esa transición, le pone un alto como a la lucha interna, crea cierta política de unidad nacional, como se llamaba, y al finalizar el sexenio del 40 al 46, pues el sistema decide darle paso en la presidencia al primer presidente en muchos años que no es militar. Y es ahí, justo un año después de que se termina el último sexenio del último militar, o sea, en el 47, cuando se transforma el partido dominante y decide, entre otras cosas, sacar de sus militancia a los militares. Miguel Alemán Valdés es el que transforma el partido dominante, le cambia el nombre de Partido de la Revolución Mexicana y lo convierte en Partido Revolucionario Institucional. Son las elecciones de 1955, en las cuales pues participa como candidato el PRI Álvaro Obregón Jr., y las mujeres participan también, ¿no?, dentro de su campaña. Primero hay digamos, un movimiento importante para que se afilien las mujeres al Instituto Electoral. Hay un llamado importante por parte del PRI para que las mujeres participen en las elecciones. Se hablaba como de un destino democrático, como del logro de la democracia, pensar en que las mujeres iban a participar dentro de estas elecciones. Había un entusiasmo como bien interesante por la participación de las mujeres en esa elección, que finalmente, según informan la prensa del momento, pues sube la participación electoral en general y lo atribuyen a la participación de las mujeres. Y bueno, pues finalmente es elegido Álvaro Obregón, finalmente es elegida María de Jesús Guirado Ibarra, y ella es como nuestra primera diputada. Inicialmente la gran oposición en Sonora es el Partido Popular, que es un partido de izquierda, lo cual después cambia en unas 2 décadas. Y es hasta los 60s cuando el partido, pues, no, o sea, históricamente entendido como de derecha, que es el PAN, triunfa, tiene algunos triunfos electorales y sí se le reconocen. Particularmente pues el del 67, que es la alcaldía de Hermosillo, y es cuando la capital de Sonora se convierte en la primera capital de todo México, gobernada por un partido de oposición, que es el PAN. Sí hay eventos muy relevantes, importantes, la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Un otro gran conflicto político fue en 1975 con la caída o el desafuero, renunció de Carlos Armando Villa Bristoris, el gobernador de la época, y eso trajo consigo una gran invasión de tierras agrícolas en el Valle del Yaqui. En 1985, el gran conflicto en las elecciones, cuando Adalberto Rosas López, un líder carismático del Valle del Yaqui, del sur de Sonora, contra la asignación de Rodolfo Félix Valdés como candidato a gobernador. Ganó don Rodolfo, pero quedó esa herida en el país. Después, en 1992, el gobernador Beltrones quiso resolver el problema de la universidad y cambió la ley. Cambió toda la forma de estructura de la universidad, y eso ocasionó una huelga muy larga, muy grande, que llegó hasta el Zócalo de la Ciudad de México. En el siglo XXI, que Eduardo Burcastelo ganó con un micro puntaje por encima del PAN, de Ramón Corral Ávila, y eso ya nos estaba diciendo algo en el 2003. Y finalmente, el 2009, pues tuvimos a un gobernador, por primera vez en Sonora, un gobernador de la oposición, que en este caso fue del PAN, con Guillermo Padres Elías. Y lo más reciente es pues que por primera vez tuvimos una mujer gobernadora en este estado. Todo esas son indicaciones electorales que nos cuentan la historia electoral
de Sonora y nos puede decir que se avecina electoralmente o que se puede avecinar electoralmente en este estado. Es elemental, primero, conocer el contexto de los candidatos, personal y regional, y hacer todo lo que podamos por ir a votar para que ese gobierno que resulte sea legítimo con la mayoría y muchos votos. Entonces creo que son luchas ganadas que te comento, si las observamos, ¿no? De cómo se han transformado, de cómo de ser unos cuantos con ciertas características se convierte en un voto masivo de hombres y mujeres que aunque sean parte de grupos minoritarios o no puedan participar políticamente, pues es más una obligación con nuestra conciencia histórica, ¿no? Ejercerlo. Son décadas y décadas de enfrentamientos, de tensiones políticas, de esfuerzos por crear pues este contexto en el que vivimos, estas circunstancias y estas reglas que antes no existían, ¿no? Pues, o sea, yo tengo derecho a ir a votar y el voto es libre y es secreto y pues bueno, cada vez contamos con más, con un voto más seguro. Simple y sencillamente, el voto es el instrumento para hacerle honores a aquellos personajes o aquellos sonorenses. No estoy hablando incluso de primera línea, sino una cantidad enorme de combatientes que quedaron en aquellas guerras, donde la lucha era precisamente por el respeto al voto y la renovación política. Creo que eso es lo central. Si desde el presente estamos interpelando el pasado, pues yo creo que votar es parte del reconocimiento y del agradecimiento que le debemos a todas las mujeres que estuvieron en lucha, a todas las mujeres que participaron activamente para lograr el reconocimiento de un derecho que se nos debía, ¿no? Pero que bueno, fue reconocido hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace muy pocas décadas. Entonces, creo que estamos en un proceso en el que debemos, en parte por nuestra memoria de mujeres, ejercer una ciudadanía activa, una ciudadanía responsable y por supuesto que eso incluye participar en las elecciones, participar con nuestro voto de una manera informada y de la manera más responsable que se pueda. Vamos, vente bonito. Excelente. En la noche lo sueltan, ¿verdad? Vale. Luego. Soy Ricardo Robinson Bors Castelo. Nací el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora. El mismo día, en el mismo lugar que Julio César Chávez. Pero yo soy sano. Una infancia muy normal, ¿verdad? Una familia grande, 10 hermanos, muy unida, muy amorosos. Mi papá muy trabajador, mi mamá acompañando siempre a mi padre. Sin embargo, nunca hubo ausencia del amor y de la autoridad paternal. Cuando estaba yo en el kinder, estaba en el Colegio Progreso, me iba caminando y así era, pues un niño de kinder. Yo esperaba el camión de la Salle, aquí en la esquina del Doctor Cadena. Me iba caminando, hacía más tiempo en el camión que lo que me iba caminando. Y lo padre es que te ibas encontrando con amigos que iban junto contigo a la escuela. Y mi mamá me decía, bueno, amiguito, ¿para qué te pago el camión si te vas caminando a la escuela? Me decía. No me lo pagues, le decía, si yo voy caminando me voy con el padre. Aquí hice mi primaria y acá hice mi secundaria. He cambiado también a cuando ya estaba. Nuestra vida fue una vida para aquellos tiempos normal. La pasábamos en la calle, andábamos en bicicleta, jugábamos fútbol, jugábamos béisbol. Una niñez y una juventud muy normal para aquellas épocas, ¿no? Pero muy bien. Yo trabajé desde niño, no por necesidad, obviamente, pero sí porque me gustaba. Y me iba a un supercito que se llama el Super Cajeme, que quedaba a 2 cuadras. Tenía 6 años y mi papá me dijo, ¿vas a entrar a trabajar? Ahora, vas a llegar puntual. Y ahí me la pasaba a todo dar, empacando, entonces me daban propinas. Y aprendí que los gancitos comprados con mi dinero que ganaba, me sabía más rico, ¿no? Nunca fui de puros 10, nunca participé en los concursos de canto, declamación, nada de eso. Pero me la pasé a todo dar, me la pasé de maravilla.
Era muy amiguero, era como líder de una medio pandilla así, pero pandillas en el buen sentido de la escuela, ¿no? De los grupos, de las bolitas, como le dicen ahora. Le encantaba organizar cosas, ¿no? A Ricardo, de hecho, fue presidente de la Asociación de Alumnos. Bueno, siempre estaba haciendo algo, ¿no? Ya era líder desde muy joven. Le gustaba mucho el tema de ayudar a su comunidad. A mí la verdad me llamaba mucho la atención una persona que yo decía, pues tiene resuelta su vida económica. No tenía necesidad de trabajar, sin embargo trabaja igual que cualquiera, como si no tuviera resuelta su vida económica. Cuando teníamos como 10, 11 años, una vez dijimos, oye, pues vamos a dormir a un ranchito que tenía mi papá aquí entre Esperanza y Coco ahorita ahí. Le hablé a Ricardo, mi mamá nos va a llevar a las 3 de la tarde, ahí pasamos por ti. Y cuando llegamos por Ricardo, me acuerdo que salió con 2 carteras de huevos, con unos pollos, unos costalitos así como de 5 kilos de frijol. Y le digo, ay, cálmate, pues si llevamos aquí gancitos y pingüinos, que es lo que vamos a cenar y desayunar mañana por el estilo. No, me dijo, esto se lo llevo allá para la gente de allá. Y esto te habla de cómo es Ricardo, siempre tratando de ayudar. Mi papá me llevaba mucho con él a la oficina, a la presidencia, y de ahí empiezas a ver, y luego yo veía la satisfacción que mi papá le daba, o a mí la satisfacción que me daba que vieran a mi papá con respeto, que lo saludaran, que le pidieran consejos. Y mi papá siempre decía, hay que hacer las cosas por la gente, hay que ser agradecidos. Quedamos viviendo aquí en esta casa 33 años. La casa la tengo separada en la parte social, que es esta, y la parte de la residencia, vaya, ¿no? Aquí es el cuarto de televisión, bar, lugar de estancia. Esta es la parte nueva de la casa, esta parte está desde el 99. Y luego, pues aquí tengo mis gallinas. Cuidado nomás por donde camina. 6, 7, 8, 9, 10 huevos me están poniendo acá. Desde que Ricardo, mi hijo, tiene 32 años. Está muy chico, fuimos a una kermés, pollitos así, ¿no? Compramos y los tuvimos ahí y se fueron desarrollando. Ya nos quedamos con la idea de tener pollitos así, ¿no? Nos conocimos en la preparatoria. Muy chistoso porque yo llegué y lo vi así de lejos y le dije a una amiga, preséntamelo. Estuvimos yo creo que casi un año así en bola, saliendo y todo eso. Y nos pusimos de novios pues entrando a la carrera. Creo que en la familia tengo lo más preciado. Mi esposa Nora que me acompaña en las buenas, en las no tan buenas y en las mejores. Que siempre me ha acompañado, nos llevamos muy bien, mi familia, mis hijos, y eso nos permite mucha relación familiar muy bonita. Hacemos la pachanga los 4, no ocupamos más. Yo pensaba estudiar medicina. Cuando le dije, papá, fíjate que quiero estudiar medicina. ¿Y por qué, mijito? Porque me gusta la medicina. Oh, ya, no me desanimó, pero me hizo ver las posibilidades. Fíjate que tal y tal el doctor, así, la medicina es muy complicada, disciplinada, ocupas mucho, trabajar mucho, ganas muy poco. Total que dije, algo más práctico. Y dije, voy a estudiar agrónomo zootecnista. Y en el TEC de Monterrey te dan contabilidad en todas las carreras. Y ahí dije, caray. Ahora sí, como yo supongo que quienes reciben el llamado del Señor, dicen, esto me gusta. Le encontré sentido, el porqué, el deber y el haber. Y me di de baja en la escuela y le dije a papá, me cambié de carrera. ¿A qué, mijito? A contabilidad. Y cuando llego a estudiar contabilidad, cuando empecé, se me hizo clic luego. Y él saliendo de la universidad se fue a México, a un despacho, a trabajar. Y ahí fue cuando decidimos, antes de que él se fuera, que nos íbamos a casar. Y me fui a vivir a la Ciudad de México, a trabajar en un despacho de asesoría fiscal, con la intención de estudiar un diplomado en el ITAM en materia fiscal. Pero no lo terminé, y siempre se maneja ahí en mi currículum, estudié, pero no terminé el diplomado porque los maestros, 3 de los maestros eran socios del despacho. Me decían, ¿para qué te desvelas aquí estudiando? Mejor dedícate más tiempo al trabajo. Entonces me dediqué a estudiar en el ITAM un cuatrimestre y listo. Es un hombre muy activo,
Es un hombre muy perseverante, que eso a mí me impresiona. Siempre estoy aprendiendo algo de él. Es una persona que siempre tiene una actitud de que las cosas se pueden hacer y te contagia, ¿no? Tienes esa aura, tú estás con él o traes algún proyecto con él y piensas que las cosas se van a poder lograr porque siempre tiene una actitud positiva entre las cosas y se busca la forma de solucionar y encontrar y lograr la meta que se propone, ¿no? En Obregón. Primero fui tesorero de la Canaco, después fui presidente de la Canaco, y de ahí empiezas como a figurar públicamente, ¿no? Me invitan a la presidencia municipal en el 94, cosa que no acepto, porque estaba muy joven y tenía que demostrarle yo a mis socios y a mis jefes que era capaz de sacar un negocio adelante. En el 97 me vuelven a invitar para que sea compañero de fórmula del licenciado López Nogales y no acepto. Nuevamente no estaba preparado, no conocía a Cajeme. Y en el 2000 no me lo ofrecieron. En el 2000 me dice un amigo que era muy camarada del licenciado López Nogales, me habló el gobernador y yo soy el candidato. Pues fíjate que no, porque ahora sí le voy a entrar. Yo, ¿cómo? Me dijo. Sí. No, pues nos vamos a una interna, le dije. No, me dijo, a mí me dijo, si vas tú no voy yo. Ah, bueno, pues no vayas, le dije. Así fue. Aquí es un lugar excepcional para vivir, es un lugar que tiene todas las oportunidades, donde decía, como dice la canción, donde está el más chico gana su tostón. Mira qué chulada. Hijo de la... Una vergüenza como está Obregón. Es una vergüenza. Yo tengo un gran cariño a Ciudad Obregón. Tengo un gran cariño, trato de demostrarlo en todas partes donde, como puedo. ¿Cómo los mangos? Hágame uno. ¿Puedes escogerlo? ¿Con todo? Sí, no, más chile. Sí, limón. ¿Cuánto limón? ¡Hey! ¿Dónde fue? Pues 2 fueron 4 ya. Gracias. Muchas gracias. Es que yo prácticamente no tengo oficina aquí en Obregón. Yo me la paso en mi casa. La oficina la tengo en Hermosillo. Con el sonido de las gallinas y el agua y todo eso, pues me la paso, la verdad que me la disfruto mucho en mi casa. Soy muy de la casa. Pues aquí está el asador y sí, parte de eso, pero ahorita es la cocina de todos los días, ¿no? Porque estamos cambiando la cocina de la casa. Cuando construimos la casa, como te comentaba, la primera parte de la casa era la parte únicamente la parte residencial y se nos dio la oportunidad de comprar la parte y remodelarla. Lo hicimos para que disfrutaran nuestros hijos de eso. Entonces, aparte de la tranquilidad de que las fiestas de ellos son aquí. Y sí, cuando fui alcalde, hicimos aquí 103 reuniones. Es un excelente cocinero, le gusta mucho la cocina. Cuando cenamos y que Ricardo va a ser el chef, es garantía de que vamos a comer o cenar muy rico. La gente que viene aquí, a todo que viene lo recibo en mi casa. Me siento muy orgulloso de la casa, me siento muy a gusto en ella y qué mejor que abrir tu espacio para que la gente te visite. Es muy buen anfitrión. Es muy buen anfitrión, sí, definitivamente. Le gustaba atender y te reciben en la puerta y te despiden hasta lo último, ¿no? A cientos de invitados, a miles de invitados, a reuniones de todo tipo. Si hay una reunión en mi casa, servimos el mismo vino a todos, la misma comida, no hay distinciones. Y sí, hay que atender bien a todos. Y a donde vas, procura compartir los beneficios que hemos recibido, ¿no? Una persona muy amiga, es una persona que le gusta mucho la juventud. De hecho, aquí te voy a platicar, todos los sobrinos no le dicen tío, le dicen por su sobrenombre, Cacayo, que a veces yo así le digo también, no, Cacayo, aquí entre nos. Cacayo, así me dijo, siempre el nieto mayor bautiza a todos, ¿no? Entonces Ernesto Antillón, mi sobrino, que acaba de cumplir 50 años, mi sobrino mayor, así me puso Cacayo. Y luego mis hermanos me empezaron a decir Cacayo.
Yo recuerdo muy bien cuando él era presidente municipal, tenía muy buena relación con el entonces gobernador López Nogales. Le ofrecieron a él, de 2 partidos en esa época, ser candidato a gobernador. Bueno, él nos dijo, es el momento de mi hermano, yo tengo que apoyar a mi hermano. ¿Cómo voy a ponerme a competir con mi hermano? El licenciado López Nogales, que era el gobernador, ya me decía, Ricardo, tú vas a ser, tú debes de ser, fíjate. Y nos juntamos una vez en San Carlos, quería hablar con mi papá, y le dice el licenciado López Nogales a mi papá, oye, don Javier, pues, Ricardo, quiero que sea Ricardo el candidato. Mi papá le dijo, yo no tengo nada que decir aquí, es una invitación a Ricardo. Ricardo va a decidir. No, licenciado, le dije. Mi candidato se llama Eduardo Burs. Siente a Alfonso Molina para que Eduardo llegue sin problema, porque le vamos a ganar la interna, le dije. Y así fue. Y nunca, ni por aquí me pasó, ni me tentó en absoluto, ni me arrepiento de eso. Eduardo estaba mucho más preparado que yo. Yo lo hubiera hecho en aquellos tiempos muy mal papel. Y me he empezado preparando para ser gobernador. Yo siempre he creído que siempre ha pensado en que iba a ser esto, ¿no? Lo que quiere ser ahora. Siempre ha querido estar ahí para apoyar. Nos han dado tantas cosas tan hermosas en la vida que yo creo que sí es algo de una manera que agradecerlos, y para poder vivir nosotros mejor, tranquilos, pues hay que hacer tu ambiente más tranquilo, ¿no? Y más bonito y más justo. Yo una vez le dije, oh, Ricardo, pero ¿qué necesidad tienes de andar aquí exponiéndote? Y me dice, ese es el problema. Yo no puedo disfrutar lo que tengo viendo gente que está mal. Mi obligación es ayudar a la gente para que el mayor número de gente posible esté lo mejor posible. Y si queremos estar mejor, debemos de mejorar nuestro entorno. Y el gobierno es una facilitador extraordinario para mejorar el entorno en el que vivimos. Pues yo pienso que algo que se debe destacar es el tema de la honestidad. No solamente desde el punto de vista de no robar, que obviamente es parte, pero también la honestidad implica trabajar por las cosas que son importantes para ti. Algo bueno es el optimismo que tengo, la honestidad con la que me manejo, y de lo malo pues me lo reservo. Jóvenes, ¿cómo andan? ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás, mijita? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Cómo anda? Ok. Para que me la lea, ¿eh? Ok, gracias. Me la llevo. Yo la veo con mucho gusto. Alfonso Durazo, nací en Bavispe, Sonora, el 11 de julio de 1954. Soy parte de una familia de 12, 6 hermanas, 6 hermanos, y casi pudiera presumir que éramos de las familias pequeñas del pueblo. Aquí tiramos una piedra y cae en el río. Cae en el río. Aquí pasa el río a 20 metros de distancia de donde estamos. Ahora, vean aquella sierra, es la tercera más alta de Sonora. Y pasando esa sierra del lado derecho ya está Chihuahua. Ahí están los límites. Agua Prieta está para allá, Estados Unidos para allá y Chihuahua para acá. Mi madre, yo no sé de dónde se trajo una ramita de uvas y la sembró. Y en el verano, cuando se daba la uva, subíamos, nos trepábamos y a comer uvas desde acá. Así era la vida aquí en el pueblo, ¿no? Bueno, estamos en la que fue en mi casa, en la que viví toda la vida. Era una casa, pues, realmente modesta, como son todas las casas acá del pueblo, ¿no? Todos trabajábamos, todos los niños. Ayudábamos a barbechar, a piscar, a sembrar, a cosechar, todo. Teníamos vacas aquí y teníamos vacas en la labor de mi papá. Pero llegamos a ordeñar hasta 20 vacas, éramos 12, y mi padre y mi madre 14. O sea, éramos un mundo de gente y no había mucha proteína de otro tipo, pues. Se mataba una
una vaca pues una vez al mes en el pueblo. Alguien mataba una vaca y llegabas y le comprabas 1 kilo de carne y se acabó. Fue una infancia muy bonita, había mucha libertad, mucho juego, mucha conexión con la naturaleza, con los animales. Teníamos muy cerquita el río, acostumbramos a ir allá seguido. Y bueno, eso era lo común. No había mucho que hacer en el pueblo, buscábamos entretenimiento de esa manera. El verano era todo para el río, era una cosa impresionante. El río crecido y nosotros montados sobre un tronco. Ya después que entramos en la escuela, pues ya otros juegos, vinieron los trompos en aquel tiempo, las canicas. Alfonso fue muy bueno para jugar a las canicas, para los trompos, ¿no? Prácticamente no había quien le ganara. Debo presumir que tenía pues la mayor cantidad de canicas ganadas en el campo de batalla. Mi madre le guardaba todas las canicas que él iba ganando, llegaba con las bolsas llenas. Mi madre compartía un poquito de esas canicas conmigo, con los demás, para que continuáramos jugando. A mí me platicaba mi mamá que el día que nació mi hermano mayor, dice que ella hizo una promesa que sus hijos iban a estudiar, porque ella se quedó con muchas ganas de estudiar. Nosotros estábamos convencidos, esto fue parte de la inspiración de mi madre, que la educación es la palanca, es el medio que tiene el ser humano para superarse, para cambiar su comunidad y para cambiar su país. En ese tiempo había en Bavispe solo primaria, me fui a Agua Prieta y en Agua Prieta ahí estudié la secundaria, no había prepa. Sí notábamos que él sobresalía entre los demás niños. Cuando nosotros crecimos, que empezamos a comprender más las cosas, a ver más claro, ya vimos por qué él se sacaba los 10. Alfonso siempre fue muy buen estudiante desde niño, desde muy chiquito. Pues fue así en primaria, en secundaria, en prepa. Bueno, fue siempre muy buen estudiante. Al terminar secundaria me voy a trabajar a Estados Unidos. Me acuerdo que nos brincamos la línea. Estuve 3 meses pues, trabajando ahí, lavando carros y platos y pues, cosas de ese tipo. Me voy a estudiar la prepa a Hermosillo, al Instituto Soria. Alfonso tuvo mucha curiosidad por la lectura desde siempre. Cierro los ojos y me acuerdo de él en su escritorio y su lamparita prendida 24 horas. No había qué hacer realmente. Y un día fui y caí a la biblioteca, no recuerdo cómo. A partir de ahí me hice visitante frecuente de la biblioteca del pueblo, con tan buena suerte para mí que los libros que existían en aquel tiempo eran de la colección Sepan Cuántos, que son los libros más baratos que hay porque no pagan derecho de autor y tiene puros autores clásicos. Y ahí descubrí el Lazarillo de Tormes, ahí descubrí el Quijote, ahí descubrí Los Bandidos de Río Frío, bueno, el Cantar del Mío Cid. Oye, no, todavía los recuerdo. Fue una casualidad y eso me fue acercando y a partir de ahí me convertí en un lector permanente. Nos conocimos en México por amigos en común en una reunión. Ahí fue donde nos echamos ojito. Fuimos a cenar y al final de la cena él nos repartió a todos en las casas y al final me dejó a mí. Y ahí cuando yo me iba a bajar del carro me dijo, yo me voy a casar contigo. Siempre ha sido así como lo ven, formal, muy serio, muy... Nos casamos a los 10 meses y pues aquí estamos. Me voy a la Ciudad de México y me inscribo en ingeniería civil. En aquel tiempo la verdad es que no había tanto esa cosa de la vocación política. Me parecía en aquel tiempo una sutileza teórica andar pensando en una vocación profesional. Para mí lo más importante era la sobrevivencia económica. Con la buena suerte, a través de algún amigo, llegué a trabajar a la Secretaría de Gobernación unos 2 o 3 meses después de haber llegado a la Ciudad de México. Y empecé ahí como
llevando y trayendo cosas, y ahí inició una carrera porque fui en ascenso permanente, paso a pasito, pero de manera permanente y en buen plan. No quiero ser rollero, pero descubrí también una vocación de servicio. En aquel tiempo, en el gobierno de Miguel de la Madrid, hubo una crisis económica muy fuerte que impactó particularmente a los jóvenes, el desempleo en los jóvenes, y el gobierno creó un programa de empleo juvenil. Quien proveía el presupuesto para ese programa era Luis Donaldo Colosio. Así es que un día llegué yo con mi jefe Heriberto Galindo a gestionar recursos para el programa de empleo juvenil. Ahí lo conocí y lo habré visto un par de veces más antes de que él me invitara como secretario particular. Luis Donaldo se convierte para él en una referencia que llega hasta nuestros días. Y le queda sobre todo la huella que lo lleva a la ruptura definitiva con el PRI, que tiene que ver con su asesinato, ¿no? Primero, una tragedia personal. Número 2, un replanteamiento de mi vida profesional completamente. Y tomo la decisión de renunciar al PRI, pero tomo la decisión también, y esto es lo más importante, de sumar mi esfuerzo político a cualquier proyecto que buscara impulsar un cambio en el país. Así me sumo a la campaña de Vicente Fox en 1999, y ahí pues juego un rol muy importante como secretario particular, director de comunicación social y vocero del presidente, ¿no? Pero en esa posición privilegiada veía también desviaciones en el gobierno respecto a lo que habíamos ofrecido en campaña. Alfonso lo que quería era una transición a la democracia, o sea, sentía que ya se había agotado el régimen del PRI y que era necesario que el país pasara a otra etapa de apertura, de inclusión, de pluralidad, etcétera, que pues finalmente no se dio con Fox y que eso lo lleva a la renuncia, ¿no? El 2005 me busca Andrés Manuel, me invita a tomar un café. Si yo había renunciado al PRI proponiéndome como objetivo sumar mi esfuerzo político a un proyecto de cambio, estaba la oportunidad de hacerlo con Andrés Manuel. Y Alfonso empieza a recorrer el estado. En el 2006 es coordinador de la campaña del candidato López Obrador aquí en el estado de Sonora. En el 2012 es otra vez coordinador y candidato a diputado. Y en el 2015 es presidente de Morena en Sonora. Tuvimos la oportunidad de ir juntos en el 2006 buscando la senaduría, pero fue en esta experiencia que pude constatar que Alfonso es un hombre de mucho trabajo, es un hombre muy disciplinado, muy culto, y creo que el conocimiento es uno de los ejes o de las herramientas fundamentales en el desarrollo, no solo de su trabajo, sino de su personalidad. Y el 2018 soy candidato al Senado nuevamente y soy coordinador de la campaña de Andrés Manuel y también, pues al mismo tiempo, soy candidato a secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y él tuvo un perro al que quiso muchísimo, el tango. Inclusive en una ocasión venía López Obrador para el estado de Sonora y Alfonso no asistió a ese evento. Fue el único evento de López Obrador en todos estos años del 2006 al 2018 al que no asiste. Y me dice, Rodolfo, a ti sí te voy a comentar por qué no voy, me dice. El tanguito tiene cáncer, entonces quiero estar aquí con él. No voy a ir al evento con Andrés Manuel. Duró 13 años con nosotros y murió invadido de cáncer. Y la recomendación del veterinario fue que debían dormirlo. Y consejo familiar para tomar la decisión, finalmente aceptamos por el bien de él. Tiene un enorme, de veras, una enorme reserva de compasión en el corazón. Esta gatita tenía 9 años con mi madre. Esta gatita, 9 años. Mi mamá siempre le decía desde niño, tú vas a ser gobernador algún día, le decía a mi mamá. Nos decía a todos algo, tú debes de ser beisbolista, bueno, nos buscaba una cualidad. Ella quería que sobresalieran sus hijos. Siempre ha estado en el vocabulario, digamos, de nosotros que pudiera ser una posibilidad. Él siempre
la responsabilidad que tiene se enfoca y la trabaja al 1000. Siempre se ha preparado Alfonso Durazo para servir al Estado con mayúscula, al Estado como institución. Llega un momento en mi larga carrera pública en el que resulta razonable aspirar a ser gobernador del Estado. Alfonso tenía la disciplina que heredó de mi mamá, es lo que lo ha sacado a él adelante. Y mi papá era de las personas que no paraba de trabajar, y eso también Alfonso lo tiene una capacidad de trabajo que es muy admirable. Alfonso es una persona muy transparente, es como lo ven, él así es íntegro, es serio, es formal, es una persona de una sola pieza. Él conoce a los pueblos desde adentro porque de ahí viene. Y nunca ha perdido esa raíz. Nunca ha perdido esa raíz. Alfonso, de repente siento que la gente lo percibe en determinadas ocasiones como un doctor, el doctor Alfonso Durazo, como alguien lejano académicamente, y no conocen esa parte que sigue estando viva en él, que es la de ser el niño que provino de condiciones muy humildes de un pequeño poblado de la Sierra de Sonora. Pues esta es la tierra de mis nostalgias. Esto no ha cambiado. Así era desde que yo recuerdo. La verdad es que estos pueblos pues tienen un estancamiento impresionante y pues los más exitosos son aquellos que logran irse a Estados Unidos y quedarse allá. No. Estas tierras registran mucho de mi historia, la esencia de mi formación. Si alguien quiere interpretarla, tiene que conocer estas tierras. En este Sonora profundo, aquí forjé mi compromiso social. Soy un producto nato de la cultura del esfuerzo. Una cosa buena se me hace muy poco. Si te digo que soy disciplinado, que soy comprometido, sí, pero yo creo que me define la sensibilidad y el compromiso social. Y yo creo que eso es para mí lo más importante. Así como hay muchas positivas, debo tener muchas negativas. Se las voy a dejar a mis adversarios. Soy Ernesto Gándara Camus, me dicen el Borrego. Nací hace 60 años, en 1960, en Hermosillo. Somos 7 hermanos, yo soy el menor, yo soy ya el pilón, el que de repente salió al final. Somos 4 mujeres y 3 hombres. Mi padre, don César, doña Marcela. Mi vida de niño pues era ahí en la colonia Centenario, muy cerca de la Plaza Zaragoza, en el Boulevard Hidalgo. Había una fuente ahí que no se permitía que se bañaran los niños, pero pues nosotros lo hacíamos travesuras y luego iban y nos sacaban. Por la Plaza Zaragoza, circulamos por la fuente de Hermosillo, circulamos por los columpios, había unos columpios ahí enfrente del Boulevard Hidalgo donde vivimos casi desde que nacimos. Y siempre estaba presente, yo creo que eso fue influyendo poco a poco, marcando la vida de Ernesto, mi hermano, el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal. Y Ernesto de chico era un niño que siempre estaba pendiente pues, de ver quiénes entraban y quiénes salían. Se grababa sus nombres, tenía buena memoria. Desde chico él mostró que lo inquietaba mucho esos asuntos públicos, ¿verdad? Era muy común en las tardes de niños, en los veranos que nos íbamos a nadar a la alberca del Hotel Gándara. Pasábamos la tarde ahí en la alberca, pues como niños muy felices. No creas que le gustaba mucho a mi padre porque pues era el negocio ahí de la familia y que anduviéramos una bola de chamacos ahí bañándonos, sí nos los permitía a ciertas horas para que no molestáramos en este caso pues, a los clientes de ahí del hotel. Ernesto Gándara siempre ha sido de organizar y siempre ha andado en grupos, organizando él. Él no encontraba grupos, él formaba grupos. Él impulsó la primera sociedad de alumnos del Colegio Regis, que fue en secundaria, y nos jaló y nos arrastró a muchos de ellos para ser parte de la planilla.
finalmente se logró hacer una sociedad de alumnos. Porque era muy inquieto, dicen por ahí que muy grillo. Curiosamente, era muy bueno para lo que a mí me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho el civismo, me gustaba mucho la literatura, y no era muy bueno para las matemáticas y para la física y para la química. Después me tuve que poner al día porque si no, no la iba a librar. Desde muy temprano se empezó a interesar en cosas que tenían que ver con la vida pública. Si veía que había una campaña, de veras, 7, 8 años, andaba con el engrudo, con su palomilla de barrio ahí del Centenario, pegando cartelones de candidatos. Mientras nosotros andábamos en bola haciendo otras cosas, él estaba ya participando, ya haciendo cosas, ya leyendo la Constitución. Teníamos una asociación que se llamaba ARJAS, Asociación de Jóvenes para la Acción Social, y andábamos en las colonias efectivamente apoyando, pintando escuelas, rehabilitando y apoyando a gente de la tercera edad. Éramos muy jovencitos, teníamos 15, 16 años. Sí era muy precoz en eso. Pues era algo que a mí me emocionaba mucho en ese tiempo. Una cosa muy interesante de Ernesto Gándara, a pesar de sus dimensiones, es grande, no esperaba miedo, porque siempre estaba sonriente, contento, inspiraba confianza. Porque yo a los 15 años medía casi igual que lo que mido ahorita, quizás 2 centímetros menos. Entonces imagínate un niñote de 15 años, pues, con la cara de niño, de puber, de adolescente. Y yo no me daba cuenta de mi grandeza física. El apodo de los amigos es marcado. Le veían los pelos rizados, el pelo chino, y de esto pues este es Borrego. Y luego pues me tenían el mote ahí del Borrego, eso desde chiquito, desde los 7 años. Borrego ha sido desde niño, no estoy seguro si quién se lo puso, si fue Martín, su hermano, o quién sería. Y más pues como te digo que se usaba mucho el pelo largo en aquellas épocas y pues parecía Borrego, literal así. Mi padre de corte antiguo, de corte de los políticos deben de ser el licenciado, el doctor, no le gustaba que le decían Borrego. Ernesto va a ser una figura pública importante. Mi papá decía, oye, se llama Ernesto, decía y todo eso, pero pues no, mi papá no podía contra la ola de todos mis amigos, de toda la gente. Y no se diga cuando ya participé en la actividad pública, el término Borrego la gente lo siente como algo cercano. Y naturalmente yo agradezco mucho cuando la gente, en vez de decirme Ernesto o señor Gándara o algo, me dice, ¿qué pasa Borrego? O sea, me dicen en las colonias y todo, y me siento con más comunicación con la gente. Pues mi padre, don César, que nos quería mandar afuera para formarnos, o sea, decía, salgan del nido, váyanse ustedes a otro lado, y tenía las posibilidades de mandarnos, ¿no? Entonces Ernesto se fue a la ciudad de Monterrey a empezar su carrera de abogado. Entonces nos fuimos juntos a Monterrey y él después cambiaría de universidad porque no era necesariamente lo que él buscaba. Pudo más en él la necesidad de formarse en una universidad más política que jurídica como la UNAM. Cambia de universidad, se va a la Ciudad de México y yo me quedo en Monterrey. Pero luego me entero de que revalidando materias podía entrar a tercer semestre de la carrera a la UNAM. Y a mí lo que siempre me atrajo fue la UNAM. Y entonces me fui, revalidé materias y entré tercer semestre y terminé la carrera en la UNAM. Cuando vivíamos en Monterrey nos rompió todos los despertadores del cuarto que teníamos. Yo soy de sueño profundo y en aquel tiempo necesitaba 2 despertadores y de repente cuando sonaban por accidente o sin querer, al quererlos apagar, pues nos tumbaba y nos quedamos sin despertadores un tiempo en el cuarto. Era, imagínate, cuando suena el despertador a las 6 de la mañana, ¿no? Que tienes clase. Y eran los despertadores no como ahorita, que no, eran o sea, como, tú le hacías así, no sé, y ¡pal! Le pegabas y pues lo deshacían. Pero fue una vez, lo que pasa es que se me quedó la mala fama. En marzo de 1994 nos conocimos en la Ciudad de México, en la casa de un amigo hermosillense que vivía allá. Estábamos ahí en su departamento, Ernesto habla por teléfono, le dice que está con unas amigas de Hermosillo, y dice, pues ahí voy. O sea, entonces llegó, tocó, abrí la puerta y mariposas en la panza, ¿no? En el estómago. Desde que lo vi dije, canijo, está guapo. Y hace 26 años inicié otra familia con mi esposa Pili Madrid Castro, también de aquí de Hermosillo, de familias de Hermosillo. Y pues hemos tenido 3 bellas hijas,
Daniela de 23 años, Raquel de 20 y Fernanda de 19. En el noviazgo, como decía mi suegra, no vio con quién se puso, no veía nada, ¿no? Yo solo me quedaba con la idea, pues sí, que era un servidor público, pero pues hasta ahí. Eso fue el principito, ¿no? Y luego ya, como he ido caminando, pasando los años, dije, pues bueno, sí le gusta. Y entonces hay que apoyarlo. Trabajé un tiempo en el área de presidencia, en el área primero de información y análisis, luego estuve en el área de giras presidenciales, efectivamente subí 3-4 peldaños desde, pues tenía 23 años cuando empecé. Y luego efectivamente a los 3 años decido frenar eso e irme 2 años y medio a París. Estuve en Panteón Sorbonne estudiando Derecho Constitucional Comparado. Difícil al principio porque era en el idioma francés, no crean ni siquiera inglés. Regreso a trabajar a presidencia en un área también parecida, nomás que ya con otro nivel, y luego ya me regreso aquí a Hermosillo como delegado de una nueva secretaría. Estoy 4 años en la delegación de Semarnat, luego estoy 1 año en Hacienda. Luego estoy 1 año en una campaña que perdió, la de la Bastida, y luego me invitan al equipo de transición a trabajar con el presidente Fox, electo. Estoy 2 años en Atención Ciudadana y ya me regreso aquí desde hace 19 años. Estuve en la tarea particular del Ejecutivo, estuve en la Coordinación Estatal de Turismo, que es el equivalente a secretario de Turismo, y luego se empezó a dar la posibilidad de buscar la presidencia municipal. La verdad no lo tenía yo, yo quería ser candidato a diputado federal. La primera vez que me di cuenta de qué representaba estar casada con él en cuanto a su actividad profesional, porque siempre lo había acompañado, pero pues en casa o detrás de, ¿no? Y ya cuando llega a la alcaldía ya fue decidir, porque siempre ha sido decidir, ¿no? Siempre ha sido platicado, consensuado. Y entonces yo recuerdo que tenía mucho miedo. Entonces me dice, a ver, velo como una gran oportunidad para ayudar. Vas a tener los medios necesarios para poder ayudar y apoyar a la gente. Nos presentan a Ernesto Gándara, pues como el futuro candidato, ¿no? Estábamos en una carne asada en casa de un amigo, y llega Juan Pedro Robles, un gran amigo de él. Entonces la primera impresión pues fue así como de ¿quién es este señor? No lo conocíamos mucho, por lo menos nosotros los jóvenes, no estaba como tan en el foco del ambiente político en ese momento, y aparte altísimo, imponente, ¿no? Entonces era así de ok. Y fue muy chistoso porque en cuanto se acercó, wow, o sea, ya no es tan imponente, ¿no? O sea, ya es una persona súper cercana. Con el paso del tiempo y con la vida que él vivía, su padre, secretario de gobierno, político, serio, reconocido, él viviendo y circulando en las áreas del Palacio de Gobierno, pues naturalmente que primero fue un sueño, después se ha dedicado a la construcción de ese sueño. Y en el camino, pues se ha ido formando para lograr ese fin. No tengo ninguna duda de que si conozco a alguien que ha querido gobernar el Estado desde la adolescencia, ¿sabes? Sin temor a equivocarme. Y he conocido a muchos que lo han deseado, pero desde tan temprana edad, con tal convicción, honestamente no más a él. ¿Cuándo nació en mí la posibilidad de aspirar algún día a ser gobernador? Cuando era joven universitario, cuando veía y me gustaba ya mucho la actividad pública y desde luego no como una obsesión, pero sí veía como una posibilidad. Y en todo caso, cuando ya vi de cerca esa posibilidad fue cuando fui alcalde. Y la verdad, pues yo siento que avancé como hasta el día de hoy. Lo que he ganado más es experiencia, es amigos, es cosas buenas. La verdad, frustrado nunca me he sentido. Nadie nace teniendo éxito toda la vida. En el 2005 le tocó contender a la gobernatura. Fue la primera vez que quiso contender, o sea, no llegó, un tropiezo, un camino ahí. Ernesto, mi hermano, toma su decisión, junta a su equipo. Yo recuerdo esa reunión que tuvimos en el Hotel Gándara, éramos como 350, 400 personas. Y en esa ocasión les mandó el mensaje a todos nosotros, que éramos su familia, su equipo, amigos, decir, tranquilos, no guarden rencores, no guarden malos sentimientos. A mí eso de Ernesto me dejó muy marcado, la verdad. Y la madurez con la que se comportó, yo creo que a todos nos dejó una muy buena lección. Y madurez para aceptar que había que ayudar
a otros, no obstante las diferencias. Y obviamente cuando no logras algo, para mí no es derrota, para mí es avanzar. Si no lo logras de momento, sigues, yo creo más en la tenacidad y creo desde luego en la terquedad. Ernesto es muy generoso, es hombre de palabra, el diálogo, o sea, es muy difícil hacerlo enojar, tiene una paciencia infinita. Que es una persona siempre de diálogo, que es muy empático, tiene como esta cercanía, eso es muy humano. Cuando no estoy trabajando, pues me gusta mucho mi casa, me gusta mucho la convivencia familiar, me gusta mucho la tertulia, me encantan los amigos, platicar, que me digan, en fin. En las tertulias de café, Ernesto siempre le ibas a encontrar con 1 o 2 libros bajo el brazo, no como adorno. Es un bebedor de café incansable. Toma mucho café. Creo que tiene una gran tolerancia a la cafeína, no cualquiera aguanta tanto café y no toma descafeinado, toma café verdadero. Sí, soy muy cafetero. Es un vicio, dicen que hasta adicción. Es algo, yo creo que relaciono mucho con algo así de gratitud, de serenidad, de cofraternidad. Me gusta mucho la música. Yo aprendí a oír trova con él cuando iba a México. Yo no conocía a Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Las primeras veces que me tocó escucharlos fue con él. Pues la verdad no lo hago bien, pero me gusta mucho cantar. No lo hago bien, pero he hecho mi bailadita y me gusta mucho la convivencia. Sigue siendo fiel a él mismo, a sus valores, a sus creencias. Es un Ernesto que lo sigo viendo igual, o sea, no se ha vendido, no se ha perdido a él mismo. Y eso para mí es muy importante. Algo bueno de mí, mis seres queridos. Eso es lo bueno de mí. Tener la fortuna de tener los seres queridos que tengo, empezando por mi esposa, mis hijas. Algo malo de mí, soy muy desordenado, por ejemplo, para la comida. Soy muy tragón. A veces no soy muy bueno en la vestimenta. Me dicen que ando desfajado. Pues los defectos, imagínate, yo creo que han de ser como 1000, pero pues ya, como pediste uno, te di 2.